Listo, ahora sí creo que ya nos estamos escuchando. Ahora sí, pues muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos, de conectarse. Pues saludando a mi amigo, como todos los martes, amigo el licenciado Alejandro Luna. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Un saludo cordial a nuestras y nuestros radioescuchas y sobre todo a toda la camaradería de transportistas en este martes 19 de agosto, completamente en vivo Sí, y a todo completamente. color. Y ya llegaron los primeros comentarios, amigo, y por supuesto vamos a hablar de transporte no regulado, transporte por supuesto que no es concesionado. Y de ahí, perdón, llevamos ahí ya casi 20 minutos ahí que no podemos iniciar. Tenemos ahí unas pequeñas falla técnica, pero sabrán que este programa pues es en vivo. Y bueno, pues ya estamos iniciando, amigo. Y este tema, como les decía, va a ser transporte no regulado. Vamos a hablar de ellos, principalmente pues lo que es el mototaxi, ¿no? El transporte de última milla, ¿no? Que estamos hablando de los taxis que se encuentran fuera de las entradas del metro, ¿no? Que es puro taxi particular o vehículos particulares y por supuesto pues también de las aplicaciones, inclusive ahora ya hay aplicaciones para todo, ¿no? Inclusive como hay aplicaciones ya para mototaxis, hay Sí, aplicaciones para que te traslades en moto, finalmente creo que la necesidad, las aplicaciones han estado viendo la necesidad del mismo pasajero de algún modo trasladarse más rápido, pero esto pues ha ocasionado accidentes. Acabamos de ver, yo creo que todos vieron ese accidente de ¿qué le podemos llamar? La parte, la canasta que va, la calandria. la calandria que va transportando el mototaxi, pues vemos cómo entra en un bache y cómo literal da vueltas, ¿no? Da vueltas esta calandria, y ahí vemos diferentes accidentes, ¿no? Accidentes algunos menores, pero yo me los he encontrado a los mototaxis hasta, ahora los golfitaxis más bien me los he encontrado hasta dentro del circuito y sobre Tlalpan, ¿no? O sea, hay diferentes situaciones, pero el punto, amigo, es que el transporte que es regulado, el transporte que es concesionado, vemos día a día que y yo me atrevería a decir que está sobreregulado, amigo, ¿no? En algunos casos. ¿Cómo ves? Sí, gracias, amigo. Buenas tardes. Mira, hay muchos tópicos que a veces en pláticas salen, pero ya cuando vas analizando le encuentras formalidad para tratar el tema como es este título que le pusiste. La ley de movilidad, pues, obviamente que regula todo lo que sea automotor y quien lo califica y lo sanciona, pues es el reglamento de la ley de movilidad. Decías en ese video que existe en las leyes en las redes sociales, y efectivamente, pero ve cómo se da el caso de que la apreciación del conductor es una y pierde la dimensión del vehículo que trae. Esto te sucede a alguien que trae un autobús. Si el espacio o el círculo imaginario de donde él está conduciendo ya la libra, siente que ya pasó todo, pero no capta las dimensiones, ¿no? Y creo que nos damos cuenta que en este mototaxi eso sucede porque está el bache, y es un bache grande. Pero como él cuando pasa la moto lo libra, pierde la dimensión del ancho del eje de la calandria y una de las llantas pega y pues la verdad la persona o las personas que irían ahí, pues sí, debieron de haber salido heridas porque fue, ahora sí como dicen por ahí en un programa de deportes, qué golpazo, ¿no? Pero decías de sobreregulado, hoy
está la Secretaría de Movilidad, que rige pero no supervisa, y le trasladó la supervisión y la sanción al INVEA, de acuerdo al reglamento de tránsito y reglamento de la ley de movilidad. Está la Secretaría de Seguridad Pública, vía los policías de tránsito, que también sancionan, y para el caso de los corredores está el organismo regulador de transporte, que se hace acompañar de el INVEA, Policía de Tránsito y Policía de Seguridad Pública. Si lo vemos así, diríamos, híjole, hay mucha supervisión, hay mucha sanción, pero precisamente cuando volteas a ver dices, ¿y los otros? Aunque no quisieras, dice, creo que ser irregular, tengo más blindaje que ser regular, ¿no? Y entonces aquí sí tenemos que irnos a la ley de movilidad, porque resulta que en el capítulo primero, en específico en el artículo 56, que es la clasificación del transporte de pasajeros, tenemos el público, que el público es masivo, colectivo e individual, y dice ciclotaxis, no dice mototaxis. Ahora, ¿es en esta ley nada más de el 2014? No. En la ley anterior también se hablaba de ciclotaxis, para que tengamos una idea, desde que era secretario don Francisco Garduño. Estamos hablando del 2001, es decir, tenemos 25 años. Ajá. En donde se ha violentado la norma con en ese tiempo los golfotaxis y hoy mototaxis, porque la última milla, desde luego, pues se hablaba en las orillas, en donde no quería entrar el taxi, no había servicio colectivo en razón de que no era rentable, porque no era tanta demanda, etcétera, etcétera. Pero cuando nos damos cuenta que los golfotaxis empiezan en la alcaldía Tláhuac, se vienen acercando hasta Iztapalapa, y así van creciendo, bueno, pues entonces hoy nos damos cuenta que coincidentemente, antes de las elecciones del año pasado, hubo una instrucción a las alcaldías para que los pusieran ahí en una lista y con un número ya progresivo, y ya saben quiénes son y cuántos son. Y digo, coincidentemente fue antes de las elecciones, ¿no? Es decir, que si antes estaban en el limbo jurídico, hoy ya están respaldados por la primera instancia, que es la alcaldía. Y por ahí, si nos damos cuenta, no es casualidad, porque la ley de movilidad le da cierta potestad a las alcaldías en materia de movilidad, no tanta como las que tiene la Secretaría de Movilidad, pero sí les da cierto margen de maniobra. Y bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores, y hoy, por decir, hay conocimiento que hay un grupo de mototaxis en Iztapalapa, que al parecer ya se conformaron con una sociedad cooperativa, en fin, están buscando la manera de darse certeza a sí mismos, y desde luego que su operación sea más organizada. Pero a lo que voy es que si se pasa más de 20 años rompiendo una norma, hoy ya se hizo una base social que se ha convertido en político social. Pasamos a los vehículos. Se prohibieron los Volkswagen, los bochitos clásicos, para el taxi. Y resulta que inmediatamente
todos los bochitos irregulares fueron a parar a Cuautepec, Barrio Alto y Barrio Bajo, argumentando que, bueno, pues el taxi tradicional no quería subir porque son pendientes muy altas, el bochito, Extracción el trasera, bochito todavía es de esa tracción trasera y con una tecnología hecha por ahí desde la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ahí va, todo terreno el sí, bochito, sí, sí, sí. va dando, ¿no? Pero entonces dices, bueno, me obligan a quitar mi vehículo que estaba en buenas condiciones y prestaba el servicio de transporte individual, el taxi. Y me obligan a meter otro de 4 puertas, cajuela, etcétera, etcétera. Pero resulta que ya están prestando el servicio que yo prestaba aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, esa parte a veces de decir, no hay una igualdad en cuanto a aplicar la norma, las leyes y sus reglamentos en este caso, pues es lo que te va poniendo contra la pared versus la ilegalidad. Sí, además, amigo, que dentro de esta situación de la ilegalidad y la no regulación, pues también existe un crecimiento, ahora sí que irregular, ¿no? Un crecimiento irregular, por ahí comentan, dice que ya casi hasta se vuelve esto un cáncer, ¿no? Porque vemos que el transporte irregular es el que de algún modo genera más problemática social, genera conflictos, genera inclusive hasta situaciones hasta delincuenciales en algunos sectores ahí sociales, pero por esta misma situación que no hay una regulación tal cual, hay un crecimiento irregular, el control de las bases, el control de los sitios. Sí, Me encontré el fin de semana, había un conato ahí con los amigos repartidores, porque estaban peleando una base ahí por el Metro Puebla y estaban ahí, o sea, ya se estaban agrediendo, ¿no? Por el control de esas bases. sí. O sea, y se vuelven grupos que ahorita también, pues vaya, hay diferentes grupos ahí, pues no tan buena onda, ¿no? No tan buena onda, entonces, pero creo que todo esto lo ocasiona la misma irregularidad que hay y que bien lo dices, esto se les dio un reconocimiento antes de las elecciones, se hizo un censo, les pusieron una calcomanía y todos pensaron que ya eso era una concesión, ¿no? Pero no es cierto. Y fue por la Secretaría, por la Secretaría de Movilidad que les pusieron esa calcomanía. Pero sí, bien lo comentas, o sea, sí fue coincidentemente antes de las elecciones, ¿no? Pero es necesario este tipo de transporte, es necesario ya regularlo o es necesario quitarlo. Yo creo que es necesario regularlo y definir, porque decíamos que la Comisión de Movilidad del Congreso local está haciendo diferentes foros en las alcaldías para armonizar la ley de movilidad local con la ley general de movilidad y seguridad vial, que esa ley federal, la ley general de movilidad y seguridad vial, tiene esquemas de cumplimiento para reducir los accidentes, entre otras cosas, ¿no? Pero que sea el criterio a nivel nacional. Por eso es que todas las entidades federativas tienen que homologar su norma local en razón de lo que reza y dice esa ley federal. Si es así, pues entonces tendrán que definir, ¿se sigue tolerando a los mototaxis o se cumple a pie juntillas lo que habla el artículo 56 en relación a ciclotaxis? Ahí se verá cuál es la definición de este gobierno, eh, tanto local y la propia Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México. Pero viene otra parte, las plataformas. Las plataformas se quedaron en el limbo desde que entró Uber, Didi, en su momento Cabify y otras, las que se han
se han desarrollado y han implementado su operación. Porque otra vez, el criterio de regulación al concesionado no lo tienen con esos que prestan el servicio igual que el concesionado, nada más que el concesionado anda circulando buscando su pasaje y aquellos dicen yo quiero un servicio y van seguro, ¿no? Pero hacen lo mismo, transitan lo mismo. Hasta ahorita por lo menos no llegan volando, quizás en una década sí sea la diferencia que lleguen en unidades por aire, ¿no? Pero hoy es lo mismo, pero igual las dejaron en el limbo. Ah, bueno, pues de ahí inmediatamente pues salieron los servicios. Hablábamos de la crisis y los costos tan altos de la congestión vial. A raíz de que hay mucha congestión vial, pues entonces surgen por la misma plataforma Uber y quizás ya también Didi los servicios de traslado de pasajeros En en motocicleta. motocicleta. A raíz de que en días pasados, hace alrededor de mes y medio, 2 meses, hay un accidente y muere una pasajera, pues entonces dicen, ay, tenemos que regular. O sea, es decir, que las autoridades en México no son previsorias, sino reaccionan a consecuencia de, y repito, los instrumentos ahí existen, pero también pasa otra cosa en México. En México se discute y se debaten las leyes en los congresos, se publican esas leyes, pero ahí duermen el sueño de los justos, nunca se aplican. ¿Por qué? Nos ponen N condiciones, ¿no? Yo recuerdo hace 2 décadas cuando se pretendía eh, echar o aplicar las leyes, pues haría el espíritu de los izquierdistas y todavía se remontaban al 68 y al 71 y desempolvaban todos las fotos y los pergaminos de todo eso porque no se tenía que tocar al ciudadano, porque si no, en cada autoridad que implementara una ley se le veía cara de Díaz Ordaz. Y bueno, pues resulta que hoy, que lleva más de 2 décadas la izquierda en la Ciudad de México, bajo ese velo de sombra, pues no aplican la norma, ¿no? Pero cuando ya empieza a haber fallecidos, pues entonces dicen, ah, caray, como que sí tenemos que empezar a regular. Como consecuencia, ¿qué sucede? Hoy en las redes sociales, no, hombre, te encuentras, pero dicen pestes de cómo van a regular a las motos. No, el gobierno quiere nada más vivir de las infracciones y bajo ese criterio ahí se llevan. Pues porque como sociedad no nos organizamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nos ponemos a ver la historia hace más de 5,000 años? Pues todos vivíamos bajo un criterio de ética y es la mejor forma de que viva el ser humano, pero ya cuando no fue suficiente la ética, tuvieron que salir las constituciones, pero para que se dieran las constituciones, pues tuvo que salir el Código de Hammurabi, y a partir de ahí existió una norma, y fue la columna vertebral para que fueran saliendo las constituciones de los países, y para que hubiera lo que Armonía. hoy decimos el Estado de Derecho. Pues para que haya Estado de Derecho tenemos que organizarnos como comunidad, pero cuando vivimos al libre albedrío, pues entonces cuando me quieren meter en cintura, pues tú eres malo, ¿no? Y entonces hoy como los colectivos ya se atrincheran y dicen y piensan que de veras van a ir a tirar los espacios públicos de los gobernantes, pues dicen, bueno, mejor los dejamos, ¿no? Y se va generando una anarquía. Y una anarquía que llega a tener graves consecuencias, porque hace un mes yo transitaba de Aragón hacia La Tapo, por decir,
ahí en Aragón empezó a salir una moto, otra moto, otra moto, otra moto, otra moto. Pues la avenida Oceanía la cerraron. 15, exagerado, 20 motos la cerraron. Y ahí iban circulando a como querían a la velocidad y cerraron. Es decir, que una moto que es más chiquilla, que el operador no tiene una carrocería, sino sube su cuerpo, pues se da el lujo de parar un tráfico que yo digo, si se encuentran por ahí un loco, les deja ir un carro, y perdón, pero pasa una desgracia, porque provocada por la irresponsabilidad, insisto, por la anarquía, ¿no? Entonces, creo que sí, y perdón, quizás a lo mejor me extendí o me crucé por ahí yo solito en la apreciación del tema de la regulación, pero es que desafortunadamente hoy esta sociedad está tan convulsa, tan insensible que este, yo recuerdo antes, cuando éramos jóvenes, pues entre la pandilla nos hacíamos bromas y todo y aguantábamos, ¿no? Hoy entre cuates nada más, entre cuates entre comillas, porque le hace una broma y no se aguanta y se regresa y como va, ¿no? O sea, ya no somos tolerantes. Y si no somos tolerantes entre camaradas, pues en la vía pública peor, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay necesidad de que la autoridad sí se atreva a regular todo el transporte, porque si no, se está volviendo una anarquía y un caos. Pero la pregunta es, por decir, en el transporte colectivo, hoy te piden unidades con cierta tecnología y que las partículas, etcétera, etcétera, y los de las plataformas, que ya también hay servicio colectivo en plataformas. ¿Quién lo regula? ¿Quién les dice de este tipo? Esto no, o sea, nadie. Sí, ¿quién de algún modo inclusive les regula una tarifa, ¿no? Exacto. O sea, ahorita el tema tan, pues digamos que el tema tan importante que ahorita ahí con el tema de la tarifa, porque debe ser una tarifa social que no, que de algún modo no descalabre al usuario, ¿no? No descalabre al usuario, pero volteamos a ver las tarifas de las plataformas, porque bien lo comentas, también ya hay plataformas para colectivos, ¿no? Y que las tarifas no son ni de 6 pesos ni de 8 y mucho menos en los taxis son viajes de 30, 40 pesos, ¿no? O sea, Sí, y la gente de algún modo lo pagas. A lo mejor dicen, bueno, pues es que son mejores unidades. Viene hasta mi casa y vemos que ya no son las mejores unidades, ¿no? Que ya también ya traen un desgaste, que tampoco ya no es el chofer que nos vendieron, que era un chofer privado, ¿no? O sea, que sí, era sí, con sí. chofer privado que te daba el agüita o el dulce, ¿no? O sea, ahorita ya ves, Con camiseta. sí, ves O que, sea, y ves me otra refiero, vez, no es que sea denigrante, claro, pero es la presentación. sí, Porque eso nos vendieron. ya no ves lo que, ves un 10% de lo que te vendieron, ¿no? Y Exacto. aún así la tarifa sigue siendo bastante, bastante alta, que por cierto, déjame hacer aquí un comercial que les agradecemos mucho a todos los que fueron este fin de semana al Speedfest. Por ahí hicimos en la noche a través del programa de Q Radio con los DJs, hicimos ahí alguna dinámica para regalar algunos pases al Speedfest que fue este fin de semana, en el cual a través de Movilidad Radio, pues fuimos los que tuvimos la responsabilidad de llevar al artista que cantara el himno nacional, y vamos a llevar a la cantante y actriz Daura Flores. Al final tuvo un imprevisto y canceló, y llevamos a Luis Potro Caballero, que amigo, déjame decirte que todos impresionados porque pensaban que este amigo no cantaba, y bueno, Sí. pues con la novedad que es tenor. Y bueno, pues este fue nada más un comercial. Muchas gracias a los que fueron, los que estuvieron ahí acompañándonos a través de Movilidad Radio, por supuesto, a través de Grupo GTT, pero sí nos dimos cuenta que como todos los eventos, amigo, como todos los eventos, los que querían tomar un taxi por aplicación, pues no sé, un viaje ahí a la Moctezuma, que pues Cerca. es muy cerca, pues estamos hablando de 350 pesos, ¿no? Sí. O sea, y la Y gente lo dices, estaba pagando. ¿y quién lo regula? ¿No? ¿Y quién
eso, sí. Porque si, ¿O imagínate, quién lo sanciona? Ya no quién lo regula, ¿quién imagínate sanciona esa tarifa? que hubieran sido los concesionados, y hoy en las redes sociales es bien fácil que la autoridad sea receptiva de la queja, y hoy la gente ya es muy detallista, ya te dice placas y todo, y salen a la casa de esos taxis, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque también la autoridad busca las ocasiones para justificar sus actos de autoridad, ¿no? Sí, claro. Y salen en los medios y no vamos a permitir que, y ya sabemos toda la retórica, pero hay quien lo regula, ¿no? Pero también no nos vamos lejos, fíjate, voy a poner un ejemplo, Tepalcates, Canal de San Juan y Revolución. Hoy ahí le generan los mototaxis una competencia desleal a dos corredores. Fíjate qué tan crítico es que le generen en toda una manzana competencia desleal a dos corredores con vehículos de inversión de autobuses, de esos moraditos que dice la gente, es que esos moraditos los puso Claudia Sheinbaum. No, 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 no. Es bajo el costo de los transportistas. Bueno, resulta que hoy nos preocupamos, pues cómo la gente va a pagar 10 pesos del pasaje. No, ¿cómo crees? Ah, pues esos mototaxis ahí. Y a mí siempre me gusta dar nombre y apellido, ¿no? Calle Revolución y Canal de San Juan. De ahí, para que te metan a la colonia, lloviendo 15 pesos. Y es por Por persona. persona. Exacto. Ya si van dos, pues les hacen promoción y de a 10 pesos por persona. Y yo digo, bueno, estos también hacen su tarifa dinámica como en el Uber. Son más carambas que nosotros, Sí, y si está lloviendo, ¿no? tiene un costo más. Y yo digo, si nosotros cobráramos de punto A a punto B 12 pesos, 15 pesos, porque son 15 kilómetros, y no, hombre, la gente echa las campanas. Pero como es un mototaxi, eso sí se lo paga, ¿no? Y van brincando, bien inseguros y todo, se van mojando, pero sí lo pagan. Entonces yo digo, son criterios, son manías, la autoridad le ha vendido la idea a los usuarios que no tienen por qué pagar el pasaje alto en el transporte concesionado, pero en el irregular sí. Mira, Ahí sí no incluso hay nos problema, están ¿no? mandando mensaje y dice que inclusive en ese corredor el mismo mototaxi invade el carril confinado del Metrobús. Sí, y no le hace nada. ¿Por qué? Pues no tiene ni placas. ¿A quién sancionan? A la calandria que lleva, blanca, que llevaba el hule verde, pues quién sabe cuántos, todos están verdes. O sea, esas son las cosas, las inconsistencias que dice uno, ya no puede seguir sucediendo. Y la autoridad tiene, yo no digo que tiene que hacer algo, tiene que hacer mucho, tiene que hacer todo, porque si no, entonces, ahora sí que el chanclazo no es parejo, ¿no? O sea, el chanclazo es para el hijo obediente y el que se echa a correr, pues ese ya la libró al ratito cuando llegue ya la mamá ya se le pasó el coraje, ya está dormida y se mete a su cama y ya durmió calientito, ¿no? Perdón por el sarcasmo, pero pues es que así sucede. Pero mira, en el capítulo 3 de la Ley de Movilidad habla del sistema integrado del transporte público. Claro, alguien diría, a ver, perdón, sí dijiste transporte público. Y en el artículo 73, pues dice que la administración pública dispondrá lo necesario para que la Ciudad de México cuente con un sistema integrado de transporte público que permita la incorporación gradual, la articulación física, operacional, informativa, de imagen y del medio de pago del servicio de transporte público concesionado y los servicios de transporte proporcionados por la administración pública. Esto es RTP, metro, hoy cablebús, el transporte eléctrico, etcétera. ¿Y los mototaxis? ¿Y las plataformas? ¿Cuándo? Y esto me da pie a que
Hace un mes que tuve una reunión con el presidente de la Comisión de Movilidad, el diputado Macedo, yo le decía, si ahorita en estos foros que está haciendo para armonizar la ley, es pertinente que se haga modificaciones a lo necesario. Yo le hablaba de una ley tarifaria o un inserto donde le quite el peso de la responsabilidad a la jefa de gobierno en relación a la única que sí, solo sí puede decir si aumenta o no se aumenta, y que hubiera, yo le decía, una ley tarifaria, porque ahí metes a todos, todas las modalidades. Y entonces ya no nos salen que si está lloviendo te cobro 15, no, no, no. Tiene usted su tarifa y se le conviene, y si no, pues deje que el otro, que usted le está haciendo mosquita, pues este, tenga pasaje, ¿no? Pero entonces aquí está, y pues pasa por de noche, ¿no? Y todavía aún más, amigo, todavía aún más, digo, hay veces que nada más es cuestión de de que la autoridad o quien tenga que aplicar la norma, analizar, pues se eche un clavado a la ley de movilidad. O, hay un capítulo específico de delitos, es el artículo 258. Pues ahí habla del que preste el servicio sin la autorización, el permiso o la concesión correspondiente, pues será inclusive privativo de su libertad. Sí, Hasta ahorita, y conste, ¿esto es de apenas? No, fue desde, insisto, desde que se modificó la ley en el 2001. y en la Secretaría de Comunicaciones y Transformes, en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte también maneja como delito el mismo y lo cataloga como ataques a las vías de comunicación Sí, y es un delito de carácter federal. sí, El no tener o portar una concesión para prestar el servicio. sí, Entonces, el delito es tanto local como federal. sí. Antes, inclusive, el federal, que yo un día, sí, cuando me paras y me preocupé, afortunadamente, te estoy hablando de muchos años atrás, sí me preocupé, pero me tocó un bueno y me dijo, nada más le voy a pedir de favor, ahorita en la población más cercana que llegue, compre una cartulina y tape sus rótulos, el de taxi y los números de placas, y al copete póngale una bolsa oscura o algo, porque si no lo van a andar molestando. Y yo decía, perdón, pues estoy camuflajeando algo. No, simple y llanamente la publicidad de Soy Taxi, pues ya a lo mejor no rompía el reglamento, pero rompía la norma de equidad. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho, o pasaba mucho hace años. Entrabas al Estado de México como taxi, y pues la gente ahí en la noche veía el copete de taxi y te hacía la parada, ¿no? Claro, estoy hablando muchos años atrás, cuando todos los taxis del Estado de México eran azules, ¿no? Y cuidado que nosotros nos atreviéramos a hacerle la parada a una persona y decir, pues es noche, y sí, súbase. Llegaba uno de los taxis a los azules y sí peleaba su territorio, decía, no, 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 porque si yo voy allá a la ciudad no me dejan cargar, ¿eh? Entonces estos son de aquí. Pero hoy, como hay piratas aquí, allá y acullá, pues todo el mundo hace lo que quiere. Sí, inclusive si te das una vuelta ahí por Observatorio, lo que es, no recuerdo cómo se llama esta calle, pero muy cerquitas de ahí de Observatorio, inclusive está la base de taxis de Toluca, de los que van a Toluca. Entonces ahí se estacionan, llegan alrededor como de las 6 de la tarde y ahí están estacionados, pero son un buen, o sea, son Sí, un buen sí, sí, sí. de autos que van hacia Toluca. Entonces hay una serie de situaciones ahí que si lo vemos de una situación política, pensaríamos que era de los gobiernos anteriores. Pero resulta que cambió y que estamos en un gobierno de izquierda y que el gobierno de izquierda sigue igual en las mismas condiciones que de algún modo continuó con las mismas situaciones de irregularidades, ¿no? Porque ese es un tema, amigo, que estamos hablando pues de muchas décadas
que ya tiene el transporte, por ejemplo, los visitaxis, por ejemplo, las bases irregulares afuera de los metros. Ahora se ha aumentado otro más, como son las aplicaciones, y las aplicaciones, pues vemos que van observando cómo se va moviendo el mundo y cómo se va moviendo el mercado, y por eso generaron aplicaciones de reparto, que es las de delivery, ¿no? Y ahora las aplicaciones de taxi, ahora sí, tal cual un mototaxi, ¿no? Que Sí, ya pides una moto y llega una moto, a pesar de que ya se había cancelado este servicio, pero fue una cancelación, este, pues digamos que nada más en una noche de en una copas. noche de copas, sí, 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 amigo. Entonces, porque vemos ahí, inclusive ahí quienes tienen sus redes sociales de estos amigos que trabajan en moto y trabajan haciendo ese tipo de traslado de personas en motos, y vemos que siguen absolutamente laborando sin ningún tema, ¿no? O sea, Sí, y bueno, y también yo me pregunto, ¿cómo te das cuenta si es transporte o no, no? O sea, sí, sí, eso también, también. El hecho de no, y todavía estamos a tiempo de delimitar y prever muchas cosas en ese tipo de servicios, porque hoy con las motos engloba una, otra y mil situaciones de todo tipo. Y la autoridad lo sabe. Por lo tanto, pues, ¿qué le vamos a platicar? Yo creo que tiene que buscar la manera de prevenir los riesgos de las personas que por la necesidad de trasladarse no solo corran el riesgo de un percance, sino corran el riesgo de otras cosas. Y ahí sí está preocupante el tema. Pero mira, yo cuando me meto a analizar, obviamente lo tengo que hacer de una manera imparcial y me despojo de filias y fobias. Yo empecé como transportista en taxi. El 23 de mayo de 1980 fue mi primer día que debuté como taxista. Y no pasaron mucho, yo creo que pasaron como 8 o 9 meses cuando la asumí como mi profesión, porque favorablemente eh, era tan bonito, era negocio, y se me abrió la oportunidad de hacerme de mi propio taxi. Por eso es que digo que lo asumí como mi profesión, porque a partir de ahí he seguido en el medio, ya después en el colectivo, pero sí me permite a mí comparar administraciones tricolores y después las amarillas. Y alguien me podría decir, bueno, pues cuando eran tricolores también habría irregularidad, sí, pero controlada. Yo cuando empecé en el taxi, empecé con un taxi debidamente emplacado. Tuve la oportunidad de un Volkswagen y claro, yo no, yo cuando yo empezaba no sabía de qué dimensión era un emplacado a un no emplacado, puesto que yo a los dos les veía placas para circular, ¿no? Nada más que una era de sitio y otra era de servicio particular, pero tú los veas y rotuladitos igualitos. Para esto el señor que me vendió no era dueño de los dos, pues entonces estaba en el mismo tono y las condiciones y todo, los cuidaba mucho. Resulta que entonces a mí me dan un amparo, es decir, alguien diría, bueno, pues tú naciste también del irregular, está bien, pero me fui dando cuenta que si tenías un amparo, pero tenías que pertenecer a una asociación, porque esa asociación le decía a la autoridad, tengo tantos, estos son Juan Pedro y un padrón. ¿Para qué? Pues para que cuando viniera el otorgamiento de placas, pues la autoridad dimensionara, voy a sacar la publicación de cuántas, ¿no? Ya después vas viendo el tema.
Desafortunadamente a mí no me dijeron eso y entonces yo anduve mucho tiempo en la ilegalidad, porque yo no cotizaba en la organización. Se viene el reemplacamiento y prácticamente al cuarto para las 12 me dijeron, oye, pues si tú ya deberías de estar, y total fui, me pusieron como lazo de cochino, pero bueno, todavía entré así como que barriéndome en home para que emplacaran mi Volkswagen. Pero lo que sí me fui dando cuenta es que había una irregularidad, entre comillas, pero Un orden. sí, un orden. Aquí, ahí el que se salía del círculo de tolerancia ya sabía lo que le pasaba. Van cambiando las cosas y siempre en Latinoamérica, no sé si en otros países o en otros continentes, pero en Latinoamérica la libertad se vuelve libertinaje. Y exactamente eso fue lo que nos pasó en el caso del gremio transportista. De eso que te platico, yo recuerdo cómo ibas por acá manejando y cuando sentías, pum, ya se te atravesaba un carro y tú dices, ¿y ahora qué pasó? Ah, pues eran los de servicios públicos, que precisamente, la inspección era que trajeras tu licencia, que el carro estuviera en condiciones, que tuvieras tu amparo y que tu amparo estuviera vigente. Y tu taxímetro. ¿Cómo el taxímetro? ¿Cómo demostrabas que estabas vigente? Ah, porque cuando ibas a la asociación a cotizar, pues te daban un holograma y ellos sabían qué organización tenía qué color. Y entonces era un juego de ganar, ganar, pero había un principio de orden, ¿no? Alguien que haya pasado eso, oye, ¿cómo te atreves a decir que era orden si te andaban amolando? Pues sí, si estabas en la ilegalidad, pues te iban a amolar, ¿no? Si traías tu licencia vencida, pues te iban a amolar. Y no eran ellos los malos, el irresponsable era uno, ¿no? Pero bueno, cada quien le da su apreciación. Bueno, y también te exigían el seguro. Exacto. Pero cuando le quitan ese grupo de supervisión de servicios públicos, se hizo al interior de la propia CEMOVI. Sí, los llamados Tenoch. Sí, eran los Tenoch y luego los Dantes. Los Dantes, sí. Se hizo un grupo aquilosado, lleno de intereses y todo, pues hasta que llegó el momento que dijeron, esto ya no funciona, lo quitamos y bueno, metemos al INVEA. Pero a raíz del 97 para acá, pues bueno, hubo por ahí un proceso de emplacamiento, de otorgamiento de concesiones. Recordemos que casi es que ese otorgamiento de concesiones estuvo como que direccionado a extrabajadores de Ruta 100, ¿no? Y luego se amplió porque surgió un grupo de harto renombre en Iztapalapa y que ya después nos enteramos qué era para el Zócalo y en fin, eh, cuando nosotros vimos que emplacaron y vimos la ley, lo que decía, decimos, creo que ahora sí va de a de veras, ¿no? Y luego, sabiendo de dónde venía Francisco Garduño, secretario de Transporte en ese entonces, dijimos, ahora sí viene la guadaña pareja. No es cierto. No pudieron más los grupos sociales que estaban previstos para el 2006 y se tuvieron que apapachar y otra vuelta, ¿no? Te apapachan y puedes hacer, pues vuelves a hacer y deshacer. Y en el caso del taxi, eso es lo que trajo a la postre una gran sobreoferta del servicio. Y luego, ¿qué es lo que lo mató? Las plataformas. De eso no se dio cuenta la autoridad, pero por supuesto, pero en donde quería dar un poco de cobijo a los compañeros taxistas, pues cuando saca la aplicación Mi Taxi. No fue bien recepcionada porque algunos vieron algo, midieron algo, calcularon algo, etcétera, etcétera. Ya no nos vamos a meter por ahí a fondo, pero la realidad es que
entre eso y las plataformas, pues le pegaron al taxi. Y hoy, entre eso y las plataformas, pues le está pegando al servicio colectivo. La ilegalidad también está generando una cuestión lesiva al estatus financiero del transportista en general, llámese colectivo, llámese taxi. Por eso es que los compañeros que por ahí andan haciendo grupo y esfuerzo, cómo rescatamos al taxista tradicional, cómo buscamos la manera de hacerle más ligera su carga, pero creo que es muy loable, porque es necesario que entre más se agrupen, no digo que entre más se agrupen le generen un contrapeso social al gobierno, no, será siempre entre más estés agrupado, podrás generar más posibilidades de acuerdo con los gobiernos. Eso, pues estos gobiernos de izquierda, pues no les debe de sorprender. Pues ellos estuvieron también en la balanza del otro lado, ¿no? También se Sí, manifestaron, porque ¿sí? nosotros no lo vamos a hacer, claro. A veces como grupos También cerraron calles, también se vas manifestaron, sí. viendo cómo en la medida de manifestarte sin cerrar calles, sin perjudicar a terceros, pues lo hacemos en otra vía, ¿no? Hay otros compañeros que sí lo hacen en manifestación, pero pues coincidimos en reuniones, ¿no? Coincidimos en apreciaciones y coincidimos en propuesta. Quiere decir que entonces unos lo hacen de una forma y otros de otra, pero coincidimos. La autoridad tendrá que valorar la situación tanto económica, política y social, y no sorprenderse de que el gremio transportista diga, perdón, pero ya cargamos muchos años nosotros la losa, ¿no? Y hoy ya no podemos, ya el gobierno no puede voltearse y decir, bueno, pero es que fue el otro. Pues sí, Pues era de otro nombre, pero era de la misma es que fue esencia. el otro, pero continúas con lo mismo, Sí, ¿no? ¿no? O sea, Entonces, le hoy, seguís poniendo y más digo peso a esa esto losa. porque, pues, nos dimos cuenta el sexenio pasado, pues es que era culpa del otro y del otro y del otro, ¿no? Pues entonces aquí nos pueden decir es que fue culpa de los otros. Pues perdón, eran tus camaradas, ¿eh? Porque muchas veces nos dimos cuenta que marcharon juntos. Pues entonces eran los mismos, ¿no? Sí, amigo, pues es todo un tema y el punto es de que ya llevamos pues cerca de 3 décadas con el mismo tema, ¿no? Sobre el transporte irregular que de algún modo, pues sí sigue lesionando al transporte regular en todos los aspectos, tan solo en costos. Ahorita vemos que en el caso del taxi, las 2 últimas semanas, el costo del seguro, pues ahorita el seguro de cobertura básica está en arriba de 7,000 pesos. Y dijeran, hay muchos, dicen, bueno, pues sale más caro un accidente o sale más caro un lesionado. Sí, por supuesto, sale más caro, pero los costos no dan para mantener ya estos vehículos y bueno, y manteniendo también costos privados, como es el costo del seguro, que Sí, entre los más comunes, que es Banorte y Afirme para el transporte público, bueno, pues subió, pues vaya, tan solo solamente del 2023 al 2025, pues estamos hablando de un 100% más, ¿no? De lo que ha subido el costo del seguro, la vida sigue siendo más cara, vemos en los costos de la gasolina que ahorita por ahí anunciaron una escasez de gasolina, y las gasolinas gasolinerías donde cargábamos barato de menos de 23 pesos, pues ahorita está en los 23.40, sí, 23.60, ¿no? Y pero la mayoría de las gasolineras vemos que están arriba de los 24 pesos. Entonces, y de ahí podemos ir sumándole, ¿no? Al costo de las refacciones. Si compraste un aceite el mes pasado y ahorita lo compraste, pues ahorita ya tiene por lo menos 30 pesos la garrafa de 4 litros, es de 4 litros, ¿verdad? sí. De 4 litros, por lo menos ahorita ya te cuesta 30 pesos más. Entonces, de ahí vamos viendo los diferentes costos que se vienen generando, pero principalmente el costo que cuesta el tener un transporte regulado, ¿no?
Sí, y mira, en el caso particular que dices de la gasolina, digo a veces que las redes sociales se vuelven referencia de lo que sucede en el entorno, en el día a día. Por ahí leía yo que cómo era posible que México le vendiera gasolina a Cuba, y digo le vendía, le vende entre comillas, porque pues por ahí se dice que se la dona, ¿no? Bueno, y en México pues está escasa la gasolina. Y yo tengo mi propia tesis que probablemente me equivoque, pero qué es lo que sucede? En el gobierno de el 2000 al 2005, en el entonces Distrito Federal, hubo, se apretó mucho el cinturón en cuanto al gasto público, se decía, y en las entidades administrativas, pues era reducir gastos. En el caso de la Secretaría de Movilidad y en particular en el centro de control vehicular, todo mundo conocido como Popotla, pues la gente no tenía hojas, no tenía tóner, no servían las impresoras, las computadoras era del año de Venustiano Carranza, y entonces no podían sacarle a trabajo. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Por qué? Pues no hay presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Es la política desde arriba dice apretarse el cinturón. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer en ese entonces los gestores, que éramos los que no cumplíamos con nuestro trabajo, y en las rutas, pues nosotros éramos los malos porque incumplíamos? Nos tuvimos que poner de acuerdo para comprar hojas, impresora y computadora, y para sacar la chamba. ¿Por qué pongo esto? Estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Yo no quisiera pensar que hoy el gobierno está haciendo lo que nosotros hacemos en las empresas cuando estás en crisis. Acá no están en crisis, se aprietan el cinturón pues para darle sus dulcecitos a los niños de la calle, ¿no? Perdón por la mofa. Eh, Nosotros cuando tenemos crisis en un corredor financiera, pues si a un proveedor le pagas a los 60 días, pues te lo llevas hasta los 90, ¿no? Pues algo parecido está sucediendo con los que trasladan. Pues si no les pagan, ya estuvo, ¿no? Porque te enteras que en muchas áreas el gobierno les debe a proveedores, y no estamos hablando de este año, del año anterior todavía, ¿eh? Entonces yo creo que por ahí debe estar. Pero ¿quién sufre las consecuencias? Pues la sociedad. O sea, esa parte de siempre de la planeación, escuchaba yo por ahí a alguien, un comunicador, y decía, bueno, es que no me cuadra, porque resulta que prácticamente el gobierno dice que los malos o los que no se organizaron son los proveedores, porque se les olvidó darles mantenimiento a las unidades y pues metieron todas a mantenimiento y por eso se está atrasando. Y decía el comunicador, es que no me cuadra, porque entonces, ¿qué logística operacional tienen esas empresas? O sea, no es don Toño que tiene su pipa y dice, bueno, pues yo voy a... No, 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 son empresas. ¿Por qué? Pues porque tienen que facturar, ¿no? Ujú. O sea, entonces deben tener una logística y no tienen cinco pipas, cinco trailers, ¿no? Pues, entonces, esa, pues, no se las compramos. Pero creo que empiezas a asumir varios detalles y entonces siempre la operación se encarece, en este caso, al transporte concesionado, al transporte de carga, al particular que se tiene que trasladar, pero también al que lleva los insumos, ¿no? Entonces, la gente diario, pues ya a las amas de casa ya le subieron el jitomate,
O sea, tal parece que dices, no, no hay inflación, no, pues no hay inflación, pero cuando te empiezas a ver que progresivamente de enero para acá van subiendo las cosas, dices, yo no sé en dónde no hay inflación, pero yo veo que de enero para acá ha subido el costo, ¿no? Y te dicen que se hizo acuerdo con la cadena de supermercados para que no encarezcan la canasta básica. Bueno, está bien, pero tú te vas al tianguis y ves cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, la carestía en los insumos de primera necesidad, pues está caramba. Y eso hace que, pues para el transportista ya, como decimos, a ras de piso, pues ya no sale, ¿no? Ya no alcanza, ¿no? Entonces, como conclusión, yo me voy a permitir leer el artículo 258 de la Ley de Movilidad, que es el capítulo cuarto y dice de los delitos. Comete el delito de transporte ilegal de pasajeros o de carga el que, sin contar con la concesión o permiso expedido por la Secretaría para tales efectos, presta el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga en la ciudad. A quien cometa el delito de transporte ilegal de pasajeros o de carga, se impondrán de 3 meses a 2 años de pena privativa de la libertad y una multa de 480 a 500 veces la unidad de medida y actualización de la Ciudad de México vigente. Es decir, con estos dos párrafos de este artículo podrían desinhibir, desincentivar, limitar, condicionar, parar o algo que se le parezca que siga pululando el transporte ilegal de pasajeros. Claro, alguien izquierdoso por ahí va a salir, pero es que es cómo se ganan la vida y como es única fuente de ingresos, ¿está bien? Pues entonces, que se le regule. Digo, porque abrazado de ese discurso, pues entonces en las mismas condiciones yo emplacado tengo obligaciones Por supuesto. y él no. Entonces quiere decir que él tiene más certeza que yo y eso no puede ser. Eso también es parte de una democracia, pues debe de haber igualdad, ¿no? Ahora sí no, pues decir, bueno, que todos sean transportes con placas particulares Y ya, todos y ya irregulares. todos regulares. Bueno, está bien, ahora sí ya somos iguales, ¿no? Pero también yo no quiero irme a ese extremo, por eso yo digo, pues que lo irregular lo regulen. Y ahí es un nicho de muchas cosas para el gobierno que ellos lo pueden saber, ¿para qué les digo yo? ¿No? Amigo, pues se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado el tiempo de reconstruyendo la ruta. Y pues amigos, nos escuchamos el próximo martes. Primero Dios, el próximo martes estaremos con ustedes con algo por ahí que nos encontremos en como necesidad de reconstruir la ruta. Así es, amigo. Oye, amigo, y quiero agradecerte y de veras que nuestros escuchas aprecien. Hay veces cuando las cosas salen de momento no las apreciamos. Ese esfuerzo que tú haces para tener la posibilidad de acudir al teatro completamente gratis. Un espacio de esparcimiento, de desarrollo, pero también de eh, 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 absorber cultura. Y la otra, no menos importante, el evento pasado, que la verdad de las cosas, los que hayan tenido oportunidad de acudir el sábado, creo que se pudieron dar cuenta que el esfuerzo que tú haces no es nada menor, pero sobre todo en espacios de diversión. Y creo que eso, sí, por lo menos en lo que cabe, yo sí te lo debo de agradecer, porque dentro de todas las virtudes y las atenciones que tienes en tu día a día, esta o todavía tienes para atender a un público para que pueda divertirse. Muchas gracias. No, al contrario, pues muchas gracias a todos los que van y también nos regalan su tiempo, amigo. Y sí, claro, creo que esta situación no todo es trabajo.
no todo es trabajo, también hay que darle un poco de esparcimiento a la familia, al mismo concesionario, a que voltee a ver que hay otras cosas, situaciones, principalmente hay cultura. Hay cultura y bueno, pues abrirle los espacios también es un objetivo también de Movilidad Radio. Entonces, amigo, pues muchísimas gracias y gracias a todos y nos escuchamos próximo martes, sí, a través de Reconstruyendo la Ruta con mi amigo el licenciado Alejandro Luna y por supuesto un servidor Joaquín Sánchez, que todo el mundo me bautizó y me conoce como Juax. Juax, entonces nos escuchamos la próxima semana. Gracias.